Imagina despertar en una isla de apenas 1 km², sin árboles, sin sombra, sin agua potable, el sol castigando sin piedad, el viento nunca se detiene y el horizonte, kilómetro tras kilómetro de océano, sin un solo barco a la vista. Ahora imagina que llevas así no un día, no una semana, sino 15 años. Esa no es la premisa de una novela de ciencia ficción. Eso es lo que vivieron en carne propia un grupo de hombres y mujeres malgaches en el siglo XVIII, abandonados en medio del Océano Índico por el mismo barco que los había traído encadenados. Este es el caso real, documentado en archivos históricos franceses, investigado por arqueólogos del INRAP y el Grupo de Investigación en Arqueología Naval, y reconocido por la UNESCO como parte de su programa La Ruta del Esclavo. Una historia que permaneció sepultada bajo la arena durante 2 siglos, hasta que la tierra misma comenzó a revelar sus secretos. Bienvenidos al canal El Único Sobreviviente. Si aún no están suscritos, este es el momento de hacerlo, porque lo que vamos a contar hoy es una de las historias de supervivencia más extraordinarias y más olvidadas de la historia humana. Para entender cómo terminó un grupo de personas abandonadas en una isla desierta en pleno Océano Índico, hay que retroceder al siglo XVIII, cuando el mundo colonial francés era una maquinaria de ambición, comercio y, en su sombra, uno de los crímenes más grandes de la historia, la esclavitud. Corría el año 1761. Francia controlaba una serie de territorios estratégicos en el Océano Índico, entre ellos la Île-de-France, conocida hoy como Isla Mauricio, y la Isla de la Reunión. Estos enclaves coloniales dependían del trabajo forzado de esclavos traídos principalmente desde Madagascar y el continente africano. Sin embargo, el gobernador de la Île-de-France, Antoine-Marie Desforges-Boucher, había promulgado una prohibición explícita del tráfico de esclavos en la región. La razón era principalmente logística: la Guerra de los 7 Años, el conflicto que enfrentaba a Francia con Gran Bretaña por la hegemonía global entre 1756 y 1763, ponía en jaque los recursos y el suministro de las colonias. No había capacidad, ni económica ni política, para más bocas que alimentar. Sin embargo, como suele ocurrir cuando el dinero habla más fuerte que las leyes, alguien decidió ignorar esa prohibición. Ese alguien era Jean de Lafargue, capitán de una fragata de la Compañía Francesa de las Indias Orientales llamada L'Utile, cuyo nombre en español significa, irónicamente, el útil. La embarcación había zarpado del puerto de Bayona, en Francia, el 17 de noviembre de 1760, con una tripulación de 142 hombres. El plan oficial era simple: navegar hasta Full Point, en la costa este de Madagascar, cargar víveres, carne y arroz, y regresar a la Île-de-France. Una operación rutinaria. Pero el capitán Jean de Lafargue tenía otro plan, uno que conocía únicamente él y su tripulación más cercana. Un negocio ilegal, uno enormemente lucrativo, y uno que pondría en movimiento una serie de decisiones fatales. Según los registros históricos y el diario de a bordo del cronista oficial Hilarion Dubuisson de Keraudic, durante la escala en Full Point, el capitán Lafargue adquirió clandestinamente 160 esclavos malgaches, hombres, mujeres y niños. Algunos historiadores señalan que estos esclavos fueron comprados a un navío portugués procedente de Mozambique. El objetivo era transportarlos ilegalmente hasta la isla Rodríguez y venderlos antes de regresar a la Île-de-France con los suministros oficiales. Los 160 malgaches fueron encerrados en la bodega del barco en condiciones que, según los registros de la época, eran inhumanas. Sin visibilidad al exterior, hacinados, sin conocer su destino.
Eran considerados, bajo la lógica colonial de ese siglo, una mercancía, un cargamento. Todo cambió en la noche del 31 de julio de 1761. Lutile navegaba a oscuras, con vientos de entre 15 y 20 nudos, alejándose de Madagascar en dirección a la isla Rodríguez. El capitán Jean de Lafargue tenía consigo 2 cartas de navegación de la misma zona del Océano Índico. El problema, documentado por el cronista Keraudik en el diario oficial del barco, era que ambas cartas se contradecían entre sí. Ninguna de las dos era confiable. El piloto del barco, según el mismo registro, había advertido al capitán del riesgo de encallar. Le había dicho que no podría dormir tranquilo si continuaban en ese rumbo sin esperar el amanecer. El capitán Lafargue, de acuerdo con el testimonio posterior del cronista, respondió llamándolo ignorante y ordenándole continuar. Eran las 10:30 de la noche cuando se comprobó que el piloto tenía razón. A las 22:30 horas del 31 de julio de 1761, Lutile chocó violentamente contra los arrecifes de coral que rodean una pequeña isla conocida entonces como Île de Sable, la isla de arena. El impacto fue devastador. El casco de madera se abrió de inmediato. En cuestión de minutos, el agua comenzó a inundar el barco. La tripulación francesa, ubicada en cubierta, pudo saltar al mar y nadar hacia la isla. Sin embargo, los 160 esclavos malgaches, encerrados en la bodega de carga, no tuvieron esa posibilidad. Debieron esperar que el casco se fracturara para poder intentar escapar. Según los registros, aproximadamente 60 malgaches lograron llegar a nado hasta la isla. El resto pereció atrapado en el interior del barco que se hundía. 18 marineros franceses también murieron arrastrados por las corrientes. El desastre fue total. Al amanecer del 1 de agosto de 1761, bajo la luz del sol, los sobrevivientes pudieron ver por primera vez, con claridad, el lugar donde habían encallado. Lo que vieron no ofreció ningún consuelo. La isla de arena, hoy conocida como Isla Tromelín, es posiblemente uno de los lugares más inhóspitos del planeta para sobrevivir. Según los registros geográficos y las descripciones de las expediciones arqueológicas modernas, el islote mide aproximadamente 1.700 metros de largo por 700 metros de ancho, una superficie total de apenas 80 hectáreas, es decir, menos de 1 kilómetro cuadrado. Está ubicada a unos 500 kilómetros al norte de la isla de la Reunión y a 450 kilómetros al este de Madagascar, esencialmente en el corazón del Océano Índico. Su punto más alto se eleva apenas 7 metros sobre el nivel del mar, tan baja que los barcos apenas podían divisarla hasta tenerla prácticamente encima. Así lo describieron posteriormente los oficiales de los barcos que intentaron llegar a ella. La isla es el remanente erosionado de un volcán submarino. Cubierta de arena y rodeada por un arrecife de coral peligroso, carece casi completamente de vegetación. Solo hierba dispersa y algunos arbustos que no alcanzan la altura de la rodilla. Sin árboles, sin sombra natural de ningún tipo. Sin árboles también significa sin madera, sin ramas para encender fuego de forma sencilla, sin nada que cortar para construir refugios. La isla tampoco tiene fuentes de agua dulce de ningún tipo. No hay ríos, manantiales ni pozos naturales. La única agua disponible proviene de las lluvias, que en los meses de verano llegan acompañadas de ciclones tropicales violentos y en el resto del año son escasas e impredecibles. El clima, aunque clasificado técnicamente como tropical moderado, es extremo en la práctica. La temperatura media supera los 27 grados Celsius durante la mayor parte del año. Sin árboles que den sombra, sin edificaciones, el calor se vuelve sofocante. El viento sopla con fuerza constante día y noche.
Y en verano, los ciclones y las tormentas tropicales pueden devastar cualquier estructura construida por manos humanas. En cuanto a la fauna, los recursos son limitados. Hay aves marinas, en particular charranes y alcatraces. Hay tortugas verdes que llegan a desovar. Y hay peces en los arrecifes, aunque capturarlos es difícil, precisamente por las aguas turbulentas que rodean el islote. Ese era el lugar donde más de 180 personas, entre tripulantes franceses y esclavos malgaches, debían encontrar la manera de sobrevivir. Lo primero que ocurrió tras el naufragio, según el diario de Keroudic y los informes posteriores de Barthélemy Castellan-du-Vernet, fue el colapso del capitán. Jean de Lafargue sufrió lo que el cronista del barco describió como una crisis nerviosa total. Incapaz de articular palabras, incapaz de tomar decisiones, el hombre que había ignorado las advertencias del piloto y desafiado las órdenes del gobernador, quedó reducido a un estado de parálisis. Según el testimonio registrado posteriormente, la tripulación no tuvo más opción que destituirlo del mando. El primer teniente, Barthélemy Castellan-du-Vernet, tomó el control. Un detalle particularmente trágico, registrado en las fuentes históricas, es que Castellan había perdido a su hermano León en el naufragio. Aún así, asumió la responsabilidad de organizar a los sobrevivientes. Las prioridades inmediatas eran claras. Primero, recuperar del mar y los restos del naufragio todo lo que pudiera ser útil. La tripulación trabajó durante horas, sacando barricas de agua, vino y comida, herramientas, madera, sogas y restos metálicos. Segundo, encontrar agua potable. Tercero, pensar en una forma de escapar de la isla. Pero hay algo que las fuentes históricas registran con precisión y que resulta revelador del sistema de valores de esa época. El agua escaseó primero para los malgaches. Según los registros estudiados por los arqueólogos Max Guérout y Thomas Romond de l'INRAP, la tripulación controlaba los suministros recuperados del barco. Los malgaches, que no eran considerados iguales en la estructura jerárquica del siglo XVIII, tuvieron un acceso inicial muy limitado al agua y a los alimentos. El resultado fue que 8 malgaches murieron de deshidratación en los primeros días. Solo después de esas muertes, Castellan ordenó excavar un pozo. Durante 3 días de trabajo intenso, la tripulación cavó 5 metros de profundidad en la arena hasta encontrar agua. Era el único recurso de agua dulce en toda la isla. Se establecieron 2 campamentos separados, uno para la tripulación francesa, en un extremo de la isla, y otro para los esclavos malgaches, en el lado opuesto. Esa separación física fue una manifestación concreta de la segregación social que definiría toda la experiencia en la isla. Con los restos del naufragio, Castellan mandó construir un horno para cocinar y una fragua para fundir metales. Ambas estructuras fueron identificadas y excavadas siglos después por los equipos arqueológicos. También comenzó lo que resultó ser la mayor obra de ingeniería del episodio, la construcción de una nueva embarcación completa, desde cero, con los restos del Utile. No una balsa improvisada, un barco de verdad. Esa fue la orden, y eso fue lo que construyeron. En menos de 2 meses, los sobrevivientes levantaron una embarcación a la que bautizaron la Providence, la Providencia. Era lo suficientemente grande para transportar a toda la tripulación francesa. Solo para la tripulación francesa. El 27 de septiembre de 1761, exactamente 58 días después del naufragio, los 122 marineros supervivientes del Utile abordaron la Providence y pusieron rumbo a Madagascar. Los 60 malgaches que habían sobrevivido al naufragio fueron dejados en la isla con una única promesa:
que enviarían un barco a buscarlos, una promesa, en una isla sin agua dulce natural, sin vegetación, sin una sola forma de comunicarse con el mundo exterior. ¿Cuánto podría valer esa promesa? Lo que ocurrió durante los siguientes 15 años en la isla de Arena es una historia que, durante 2 siglos, nadie pudo contar con precisión, porque los malgaches no dejaron registros escritos, no hablaban francés, no tenían papel ni tinta, solo tenían sus manos, su ingenio y una voluntad de sobrevivir que desafía cualquier cálculo racional. Fue el trabajo de los arqueólogos Max Guérout, exoficial naval francés y director del GRAN, y Thomas Romon, arqueólogo del INRAP, quienes en 4 expediciones realizadas entre 2006 y 2013 y auspiciadas por la UNESCO, comenzaron a reconstruir esa historia desde los objetos enterrados bajo la arena. Encontraron miles de objetos y restos de animales. Hallaron los cimientos de al menos 8 estructuras de piedra construidas con bloques de coral. Encontraron una cocina con el horno original aún identificable. Hallaron cuencos de cobre del barco, algunos de ellos reparados hasta 8 veces a lo largo de los años con parches del mismo material. También encontraron 18.000 huesos de animales, la mayoría de aves marinas, principalmente charranes, y una cantidad menor de tortugas y peces grandes, como el jurel, que presumiblemente era arponado en los arrecifes. Los arqueólogos también encontraron algo que en principio puede parecer menor, pero que en realidad habla de algo profundamente humano: piezas de joyería. Entre los artefactos recuperados había anillos, pulseras y collares de cobre. Un peine hecho de cobre para desenredar el cabello. Cucharas talladas a mano. Objetos que no tienen ninguna utilidad para sobrevivir, en el sentido más básico del término, pero que revelan algo fundamental. Los malgaches no estaban simplemente subsistiendo, estaban construyendo una sociedad, manteniendo su identidad. Las reparaciones de los cuencos de cobre, en particular, deslumbraron a los especialistas. Reparar un cuenco de cobre sin talleres, sin tornillos, sin materiales de repuesto, requería un proceso que los arqueólogos reconstruyeron cuidadosamente. Extraer cobre de otros objetos rescatados del naufragio, fundirlo en la fragua construida en los primeros días, moldear parches, perforar los bordes del agujero y el parche usando huesos afilados y herramientas metálicas improvisadas, y finalmente fijar el parche con pequeños remaches de cobre enrollado a mano. Un nivel de organización, paciencia y conocimiento técnico que, según Guérout, no encaja con la imagen de personas aplastadas por su situación. Sobrevivieron con orden y método, pero la supervivencia tuvo un costo enorme. Según las estimaciones de los arqueólogos, la mayoría de los 60 malgaches que sobrevivieron al naufragio murió en los primeros años. No está completamente documentado si las causas fueron enfermedades, desnutrición o ambas combinadas. No mucho después del abandono de la tripulación francesa, un grupo de 18 malgaches construyó una balsa con los restos de madera que quedaban y partió de la isla, con la esperanza de llegar a Madagascar o de interceptar algún barco. Nunca más se supo de ellos. Hacia los 5 años del abandono, solo quedaban vivos alrededor de 15 personas. Esa cifra, según el análisis de las fuentes, se mantuvo relativamente estable durante la siguiente década. 15 personas, en 1 kilómetro cuadrado, sin contacto con el mundo, sin saber si alguien los recordaba. La dieta consistía principalmente en aves marinas, que eran la fuente de alimento más abundante y accesible. Los charranes, que anidan en la isla en grandes números, eran capturados y asados. Las tortugas también eran consumidas, aunque según los registros antropológicos, para los malgaches de las tierras altas de Madagascar, las tortugas eran consideradas animales tabú.
Sin embargo, la necesidad superó la prohibición cultural. También comían peces del arrecife, aunque capturarlos en esas aguas era técnicamente difícil y peligroso. El fuego era fundamental. Según los hallazgos arqueológicos, los náufragos mantuvieron un fuego encendido de forma continua usando madera del naufragio y madera que el mar arrojaba a la orilla, junto con pedernales recuperados del barco. Sin ese fuego, cocinar habría sido imposible, y en una isla sin árboles, conseguir combustible era un desafío constante. Sus refugios estaban excavados en la arena y reforzados con bloques de coral. Los arqueólogos notaron que esta técnica de construcción guarda similitud con los mausoleos tradicionales malgaches, estructuras subterráneas cubiertas con techo de piedra. Era, en cierto modo, como vivir dentro de sus propias formas culturales de honrar a los muertos. Una imagen perturbadora, pero también reveladora de cómo su cultura sobrevivió junto a ellos. Mientras los malgaches sobrevivían en la isla, ¿qué ocurría en el mundo que los había olvidado? La Providence llegó a Madagascar 4 días después de zarpar de la isla de Arena. Durante la travesía, varios marineros murieron de enfermedades tropicales, entre ellos el propio capitán Jean de Lafargue, el hombre responsable de toda la cadena de decisiones que había llevado a ese desastre. El teniente Barthélemy Castellan Duvernay llegó a la Île-de-France el 25 de noviembre de 1761 y tuvo que enfrentarse al gobernador Antoine-Marie de Forges-Boucher, que estaba furioso por la violación flagrante de su prohibición del tráfico de esclavos. Castellan fue duramente reprendido, pero según todos los documentos históricos que se conservan, él no abandonó la causa de los malgaches. Desde el primer momento solicitó que se enviara un barco de rescate. El gobernador se negó. La guerra contra Gran Bretaña, argumentó, hacía imposible destinar recursos a esa misión. El 1 de enero de 1772, Castellan se embarcó como primer teniente en el Comte de Provence. El capitán del barco, al enterarse de la promesa de Castellan a los malgaches, propuso enviar una goleta de auxilio, pero la presencia de navíos ingleses en la zona hizo que el capitán abandonara la idea por miedo a que sus hombres fueran capturados. En septiembre de 1762, Castellan regresó a Francia a bordo del Chameau, sin haber podido cumplir su promesa, pero no dejó de intentarlo. Durante años, según los archivos del Ministerio de Marina francés, Castellan envió cartas a gobernadores, ministros y cualquier autoridad con poder de decisión. En 1772, 11 años después del naufragio, una de esas cartas finalmente llegó al destinatario correcto. Castellan escribió al ministro real de la Marina con estas palabras, registradas en los archivos nacionales de Francia. El humanismo me obliga a compartirle esta historia. El ministro de Asuntos Marinos accedió finalmente a enviar un barco, pero el proceso fue lento. Pasaron 3 años más antes de que una embarcación, la goleta La Sauterelle, zarpara hacia la isla de Arena. La Sauterelle llegó a las inmediaciones de la isla en 1775. Envió un bote pequeño con 2 hombres. Las olas rompían con violencia contra el arrecife. El bote fue arrojado contra los corales y destrozado. Uno de los marineros logró nadar de regreso al barco. El otro nadó hasta la costa de la isla. Y entonces el barco izó anclas y se fue, dejando al marinero en la isla junto a los malgaches. Ese marinero, cuyo nombre no ha quedado registrado en las fuentes históricas con precisión, vivió varios meses con la comunidad malgache. Fue testigo de 2 intentos de rescate más, ninguno de los cuales logró superar el arrecife. Finalmente, organizó la construcción de una nueva balsa. Esta vez, la vela estaba hecha de plumas de aves marinas tejidas entre sí. En la balsa partieron 3 hombres y 3 mujeres malgaches, junto al marinero francés varado.
Nunca más se supo de ellos. Cuando llegó el momento del rescate final, los malgaches que permanecían en la isla relataron esa secuencia con precisión. El registro oficial de la Dauphine conserva el testimonio de una de las supervivientes. Durante 12 años fuimos 13. Luego llegó el marinero blanco y fuimos 14. 7 meses después de su llegada, fuimos 15. 5 meses más pasaron y 3 hombres y 3 mujeres se fueron en la balsa con el marinero blanco. Nunca más los vimos. Eso fue hace 15 semanas cuando llegaste. Solo quedábamos 8. El 29 de noviembre de 1776, 15 años, 3 meses y 29 días después del naufragio de Lutil, una pequeña corbeta de guerra francesa llamada la Dauphine se aproximó a la isla de Arena. Al mando del navío estaba el capitán Jacques-Marie Boudin de la Nouguy de Tromelin. Su misión era clara: llegar a la isla y rescatar a los sobrevivientes que, según los informes, aún podían estar vivos. La aproximación no fue sencilla. Los mismos arrecifes que habían destruido a Lutil seguían siendo una trampa mortal. Los intentos anteriores habían fallado precisamente por eso. Esta vez, Tromelin eligió el mejor momento posible, el mes de noviembre, cuando las condiciones climáticas son relativamente más favorables, y encontró un punto de anclaje al noroeste de la isla, dentro de los límites del arrecife. Cuando los tripulantes de la Dauphine pusieron pie en la isla, lo que encontraron los dejó sin palabras. De los 60 a 80 esclavos malgaches que habían llegado vivos a la isla 15 años antes, solo quedaban 7. 7 mujeres. Y un bebé de 8 meses que había nacido en la isla. 8 personas, de las cuales una había llegado al mundo en ese islote de arena, sin saber que existiera otro lugar en el universo. Las mujeres estaban extremadamente delgadas y demacradas, según el informe oficial del capitán Tromelin, pero estaban vivas. Vestían ropas hechas con plumas de aves marinas que ellas mismas habían trenzado. Y, según el mismo informe, en la isla había un fuego encendido. Un fuego que, de alguna manera, habían mantenido ardiendo durante 15 años. El capitán Tromelin documentó también lo que encontró: pequeñas construcciones agrupadas de piedra de coral, un cobertizo para almacenar alimentos y una pequeña torre de vigilancia construida para observar el horizonte en busca de barcos. Durante 15 años, alguien subió cada día a esa torre mirando hacia el mar, esperando. Ese solo detalle dice todo lo que hay que saber sobre esas mujeres. Las 8 supervivientes, las 7 mujeres y el bebé, fueron llevadas a bordo de la Dauphine. Cuando el barco se alejó de la isla, fue la primera vez en 15 años que alguna de ellas pisó otro suelo que no fuera la isla de arena. Las 8 supervivientes fueron llevadas a la Île-de-France, la actual Isla Mauricio. El nuevo gobernador, al conocer la historia, las declaró libres de inmediato. El argumento legal era claro: habían sido adquiridas de forma ilegal, en violación de las órdenes vigentes, y habían sufrido un abandono que no tenía justificación jurídica ni moral. El gobernador les ofreció ser devueltas a Madagascar. Las mujeres rechazaron la oferta. Los motivos exactos no quedaron documentados con claridad. Algunos historiadores especulan que temían exponerse a otro naufragio. Otros sugieren que, después de 15 años, no tenían a nadie esperándolas en su tierra natal. El gobernador respetó su decisión y les concedió la ciudadanía en la Île-de-France. La madre del bebé y la abuela del niño fueron acogidas en la propia residencia del gobernador, que las incorporó a su familia y las rebautizó con nuevos nombres. El resto de las mujeres se estableció en la isla. Después de ese momento, los registros históricos perdieron su rastro. Sus nombres, su historia posterior, el destino de ese bebé nacido en la isla, todo quedó sin documentar.
En honor al capitán que las rescató, la isla de arena fue rebautizada oficialmente como Isla Tromelin, nombre que conserva hasta hoy. Está administrada por Francia como parte de las islas dispersas del Océano Índico, aunque Mauricio también reclama soberanía sobre ella. Actualmente alberga una guarnición permanente de 15 soldados, una estación meteorológica y una pista de aterrizaje de 1.200 metros. Y luego, por más de 2 siglos, la historia de los malgaches de Tromelin fue sepultada bajo la arena. En 2006, el exoficial naval francés y arqueólogo Max Guéroult, quien había escuchado la historia por casualidad de la boca de un técnico de la estación meteorológica de la isla, organizó la primera expedición arqueológica oficial. Entre 2006 y 2013, su equipo, en colaboración con Thomas Romond del INRAP y bajo el auspicio de la UNESCO, realizó 4 temporadas de excavación en la isla. Lo que encontraron bajo una capa de arena blanca de 30 centímetros, una capa que funcionó como un sello perfecto de conservación, fue extraordinario. Los cimientos de al menos 8 construcciones, fragmentos del naufragio, 18.000 huesos de animales, cuencos de cobre reparados múltiples veces, joyas improvisadas y la evidencia material de una comunidad que contra toda lógica había persistido. También se encontraron restos humanos que, según los arqueólogos, con toda probabilidad corresponden a aquellos que murieron en la isla durante los 15 años de abandono. Los hallazgos también revelaron un dato que los informes posteriores al rescate no habían mencionado. Los malgaches de la isla de arena no eran solo sobrevivientes pasivos. Eran ingenieros, artesanos, pescadores, constructores y sobre todo eran una comunidad que mantuvo vivos valores y tradiciones culturales en uno de los contextos más extremos que un ser humano puede enfrentar. En 2022, el Museo Marítimo Vasco de San Sebastián acogió por primera vez fuera de Francia la exposición Tromelin, la isla de los esclavos olvidados, curada científicamente por Max Guéroult y coproducida con el INRAP. La historia, poco a poco, comenzó a dejar de ser un secreto. Hay algo en esta historia que es difícil de procesar cuando se piensa con detenimiento. No es solo la magnitud del abandono, aunque ese abandono fue enorme. No es solo la crueldad de un sistema que consideraba a estos hombres y mujeres una mercancía, aunque esa crueldad está documentada en cada detalle. Lo que más cuesta digerir es otra cosa. Es que Barthélemy Castellan du Vernet pasó 11 años enviando cartas, suplicando, insistiendo, que en Francia la noticia del abandono llegó hasta París y causó un breve escándalo, que el filósofo ilustrado Condorcet, uno de los grandes defensores del abolicionismo francés, denunció públicamente lo ocurrido en Tromelin como símbolo de la barbarie del sistema esclavista. Y aún así, pasaron 15 años en los que el mundo siguió girando. Los barcos siguieron navegando, las guerras se pelearon y se terminaron, las compañías quebraron y se refundaron. Y en una isla de menos de 1 kilómetro cuadrado, en el medio del océano, un grupo de mujeres seguía subiendo cada día a una pequeña torre de coral, mirando el horizonte. Los arqueólogos que excavaron Tromelin encontraron evidencia de que mantuvieron encendido un fuego durante 15 años en una isla sin árboles. Eso significa que alguien todos los días buscó combustible, cuidó las brasas, impidió que se apagara. Max Guéroult, el arqueólogo que dedicó años de su vida a recuperar esta historia del olvido, resumió lo que encontraron con una sola frase: no se tiene la impresión de que estas personas fueron aplastadas por su situación. Intentaron sobrevivir con orden y método. Es una historia de la esclavitud colonial. Es también una historia del fracaso institucional de un sistema que no fue capaz de rescatar a personas que sabía que estaban ahí. Pero es, sobre todo, una historia de 8 supervivientes
cuyos nombres no quedaron registrados en ningún documento oficial, que demostraron lo que el ser humano puede hacer cuando no le queda más remedio que resistir. Una última pregunta para cerrar, y que les dejo a ustedes para pensar en los comentarios. Si el capitán Lafargue no hubiera cargado esos esclavos de contrabando, si hubiera seguido la ruta autorizada, si hubiera escuchado al piloto esa noche del 31 de julio de 1761, ninguna de estas personas habría llegado jamás a esa isla, pero tampoco habría existido esa comunidad, ese fuego, esa torre de vigilancia, esos cuencos reparados 8 veces. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad humana de sobrevivir? ¿Y cuántas historias como estas siguen enterradas bajo la arena esperando que alguien vaya a buscarlas? Déjenlo en los comentarios. Si este video les llegó, compartan con alguien que también necesite conocer esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo de Sobreviviente.